Perspectivas Turolenses, en colaboración con el Instituto de Estudios Turolenses. Otro nuevo capítulo, otro nuevo episodio, en esta ocasión para la sección del Instituto de Estudios Turolenses que se llama Perspectivas Turolenses. Y hoy con Alberto Cobos, director de la Fundación Dinópolis. Un placer tenerte aquí, que podamos conocer un poco más Dinópolis y su fundación. Muchas gracias, aquí estamos y eso intentaremos. Bueno, para empezar así por el principio, ¿no? ¿Cómo surge la fundación? Pues la Fundación Dinópolis la crea en el Instituto de Aragón de Fomento en el año 1998. Somos una fundación del sector público de Aragones y con el objetivo pues, de investigar, de conservar y sobre todo también de poner en aquel momento pues en marcha el conjunto paleontológico de Teruel, ¿no? Lo que conocemos todos hoy en día pues como Dinópolis. Por lo tanto ya tenemos 27 años. Claro, entonces fue antes Dinópolis que lo que es la experiencia, ¿no? Lo que conocemos, antes que la fundación, o que fue antes de la fundación. Bueno, realmente tampoco es que nada quién fue antes o quién fue después, que digo yo, que lógicamente cuando Dinópolis el año que viene era 25 años que abrió sus puertas, pero lógicamente pues antes de que algo se abra tiene que haber personas e instituciones trabajando y la Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel pues fue una de esas instituciones junto con el Instituto de Aragón de Fomento quienes pusimos todo el engranaje para que pues en el año 2001, en concreto el 1 de junio del año 2001, se vea Dinópolis, pero es una institución previa en la que ya pues trabajamos paleontólogos y gente de recursos económicos, bueno, lógicamente todo lo que es necesario para poner en marcha un proyecto como Dinópolis. Claro, porque ¿qué papel jugaba hace 25 años Teruel para Dinópolis? ¿Era un momento en el que pues estaban haciendo muchos descubrimientos o qué fue lo que dijeron hay que lanzar este proyecto? Bueno, realmente surge desde los técnicos del Instituto de Aragones de Fomento, a través de lo que entonces era el Fondo de Inversiones de Teruel, algo así como lo que conocemos hoy como el FITE, ¿no? También. Entonces, a través de esos fondos se buscaban proyectos también que fueran tractores desde el punto de vista también del desarrollo socioeconómico. Teruel en aquellos años dejó de ser objetivo uno de la Comunidad Económica Europea en el momento que el baremo dejó de ser provincial a ser un baremo autonómico. Bueno, pues Teruel dejó de serlo y entonces ahí cuando aparece un poco todo lo que es este fondo de inversiones que conocemos y desde el Instituto de Aragón de Fomento pues pensaron en qué tipo de proyectos podrían ser tractores, como he dicho antes, para diferenciadores, para aprovechar los recursos. Y sí que es cierto que en aquel momento había ya también a su vez con Parque Jurásico, que bueno, pues había tenido mucho tirón, un poco la riqueza paleontológica que había en la provincia de Teruel que se conocía, no tanta como la que conocemos hoy en día, y fue eso lo que supuso el inicio de todo de un proyecto relacionado con dar a conocer desde un punto de vista científico y de ocio la historia de la vida en la Tierra. Claro, y porque a nivel investigación, Dinópolis es uno de los centros, uno de los mayores centros de información, ¿no? Sí, no, Paleontológico. ahora claro, llevamos todos estos años, nosotros además de ser fundación del Gobierno de Aragón, somos en un centro de I+D+I del Gobierno de Aragón, también reconocidos como tal, y entonces, lógicamente, pues entre nuestro el trabajo está en la investigación de todos esos recursos. De alguna manera es a través de la difusión a nosotros nos llegan una serie de recursos económicos pues para poder investigar, conservar y también difundir todo lo que hacemos, ¿no? Eso yo creo que es muy importante. Por ejemplo, pues hoy estoy aquí contigo, ¿no? Para hablar de todo lo que hacemos y es algo que nosotros lo llevamos en el ADN. Es decir, además, sobre todo trabajando en un lugar como Dinópolis, ¿no? Pues es lo que tenemos que hacer, dar a conocer todo el día a día, los yacimientos paleontológicos, las excavaciones y realmente es un proceso completo que nosotros podemos llegar a hacer desde la fundación, es decir, excavamos unos yacimientos, los encontramos, los prospectamos, los excavamos, investigamos, lo conservamos en el Museo de Aragón de Paleontología, que también somos un museo monográfico de paleontología del Gobierno de Aragón, para al final difundirlo, incluso pues podemos al final, si hablamos de dinosaurios, pues hacer una reconstrucción de cómo es ese dinosaurio que hemos excavado, para que al final esté en Dinópolis o en otros recursos también museográficos que hay en la provincia y el público en general pueda ver cómo es ese dinosaurio, ¿no? ¿En qué punto se encuentra tanto Teruel capital como la provincia de Teruel a nivel descubrimientos o investigación paleontológica? Bueno, la provincia de Teruel hoy en día yo creo que es ejemplo, ¿no? A nivel nacional e internacional cuando se conoce. No solamente trabajamos con fósiles de Teruel o de otras provincias
de España. También hemos trabajado y seguimos trabajando a nivel internacional y es un punto de referencia. Es decir, somos una institución a su vez de investigación, vamos a decir, más allá del ámbito universitario, que es lo que se suele dar en estos campos, ¿no? Entonces, estamos diferentes investigadores, bueno, pues dando a conocer todo lo que tiene esta provincia, publicándolo en revistas de referencia internacional, de revisión por pares, las típicas que se llaman, bueno, revistas de SCI. Y la verdad es que durante todos estos años, pues son 27 años en los que hemos conseguido muchos logros desde el punto de vista científico, que yo suelo decir que a veces aquí estamos mal acostumbrados, no sé si se valora todo lo que se ha llegado a hacer, pero, y lo que estamos haciendo, pero que realmente es así, ¿no? Entonces sí que puede quedar un poco mal que lo diga yo, pero es lo que creo, no solamente como Fundación Conjunto Paleontológico, sino como un proyecto en global. Y lo que la propia provincia da para la geología y para la paleontología es uno de los lugares esos icónicos en el que se sumas Dinópolis, sus sedes, otros recursos que hay, yacimientos que pueden ser visitables, centros de interpretación. Es un lugar único en el mundo, diría yo, para la difusión de la historia de la vida en la Tierra. Que además Dinópolis tiene varios puntos a lo largo de la provincia, ¿no? Sí, ¿Cuáles claro. son? Sí, Dinópolis está por la sede principal, ¿no? En Teruel. Y luego están los centros satélites o sus sedes de Dinópolis, que hay dispersos por la provincia. Hay 7 más. ¿Vale? Entonces ya desde el año 2003 pues inauguramos el centro de Peñarroya Tastavins, también otro en Galve y otro en Rubielos de Mora. Posteriormente, lo estoy diciendo en memoria, pues fue en Castellote, luego Albarracín, y luego Riodeva y luego Ariño, ¿no? Entonces son siete centros que los intentan también de una manera más modesta y a través de la riqueza paleontológica de ese entorno, de esos lugares, pues también que se acerquen parte de los visitantes que vienen a Dinópolis o otros que van de forma exclusiva a esos centros de Dinópolis, pues a dinamizar con el turismo también pues todos estos lugares. ¿Cuál ha sido el hallazgo que más os ha impresionado o que más ha causado así como un punto de inflexión de... Bueno, yo creo que pues son casi dos preguntas en uno. El punto de inflexión no lo tengo claro. El punto de inflexión fue el hallazgo de Turias Arborio de Belsis en el año 2003, cuando encontramos los fósiles de lo que sabíamos entonces que era un saurópodo gigante, ¿no? Los saurópodos son los dinosaurios herbívoros cuadrúpedos del cuello y cola largo, y que lo publicamos en el año 2006 en una revista muy importante de ciencia a nivel mundial como es Science. Y lo hicimos por primera vez pues un equipo de paleontólogos españoles, ¿no? En una revista tan importante como esa. Eso fue un punto de inflexión muy importante, proceden los fósiles de Riodeva. Y luego tampoco sabría decirte si es el hallazgo que más impresión, que dices de impresión, porque por suerte, bueno, pues son muchas las experiencias a nivel personal, que puedo decir que, bueno, pues que he vivido y realmente, pues sí, pues el hallazgo de yacimiento Barrionda en Riodeva, otros yacimientos de Riodeva, en Alcalá de la Selva, en el Castellar, en Ariño, son tantos lugares, por suerte, ¿no? Que como forma parte de nuestro trabajo, ¿no? Pues tenemos esa pasión también a la hora de encontrar estos sitios o poder excavar, pero que al final encuentran los fósiles, pero lo importante es qué son esos fósiles y para qué van a servir, y ese es el proyecto completo. ¿Y cómo ha colaborado para... Comentabas que hacía falta, claro, muchísima gente con un proyecto de estas dimensiones, ¿no? ¿Cómo colabora Dinópolis igual con universidades o con otras instituciones para nutrirse de ese personal, ¿no? Sí, bueno, realmente nosotros tenemos un personal propio. Ahora mismo estamos 16 personas trabajando lo que es vamos a decir, la institución científica, ¿no? En, en los bajos de un proyecto, ¿no? Esos bajos que a veces no se ven, pero que son necesarios, ¿no? Y en el propio pues, patronato de la fundación pues está la Universidad de Zaragoza en su campus de Teruel. Trabajamos con diferentes universidades también, tenemos convenios con másteres también de paleontología que visitan nuestras instalaciones, y realmente, bueno, pues al final es un trabajo continuo en función, también dentro de la paleontología hay especialistas de diferentes campos, ¿no? Entonces, bueno, pues no todo lo podemos hacer aquí ni encabezar desde aquí, y es cuando pues trabajamos con diferentes especialistas que pueden estar en diversas universidades nacionales e internacionales. También al llevar 25 años, la tecnología habrá cambiado muchísimo, ¿no? Sí, claro, hombre, claro, son 27 años, estás hablando aquí casi con el abuelo Cebolleta, ¿no?
del proyecto sin casi. Y realmente, claro, pues entonces, bueno, pues teníamos ordenadores, pero tampoco iba mucho más allá, ¿no? Hoy en día fluye todo mucho más rápido, incluso ante una presión que antes quizás no se tenía tanto, no era necesaria, pero un proyecto como este es importante, que es al final, yo suelo decir a los jóvenes que llegan ahora a la institución, que el trabajo no se acaba cuando se ha realizado la publicación y ya está en el aire, ¿no? Dice, no, ya está publicado. Dice, bueno, ahora tenemos que elaborar una nota de prensa, darlo a conocer e incluso pensar en cómo podemos también darlo a conocer dentro del que es el Museo Paleontológico de Inópolis o en otros ámbitos. Claro, y la globalización, ¿no? Que habrá Sí. favorecido a que los conocimientos vayan mucho más rápido de un punto a otro. No, claro, eso como en todos los ámbitos, estamos, estamos a tope conociendo lo que hacen nuestros colegas en otros lugares. También es más fácil de alguna manera que lo que nosotros hemos dado a conocer desde aquí, los hitos que de aquí se han conseguido, pues también se hayan ido expandiendo. Por ejemplo, pues determinados grupos de dinosaurios, pues que antes a lo mejor los definimos nosotros aquí en la provincia de Teruel y que ahora sean conocidos en otros lugares del mundo, porque también ahora esos fósiles de ese tipo, o ese grupo de dinosaurios, pues por ejemplo, pues sean también descubiertos en Estados Unidos, ¿no? Entonces, un poco cómo irradiamos desde aquí, pues mucha de la sapiencia que hemos tenido con los fósiles de la provincia. Para que la gente conozca un poco mejor lo que es la labor de un arqueólogo, Paleontólogo, un paleontólogo, sí. ¿cómo es un día normal? ¿En qué consiste su trabajo? ¿Qué es Bu- lo que hace? Bueno, pues un día normal. Primero es importante saber la diferencia, nos suelen confundir con los arqueólogos, ¿no? Y creo que Sí, es importante, generalmente los paleontólogos tienen una formación al 99,99% de ciencias. O sea, yo por ejemplo soy geólogo, hay otros colegas que son biólogos, otros han estudiado ciencias medioambientales, pero generalmente yo diría que un 70% somos geólogos, a diferencia de los arqueólogos lo que estudian, vamos a decir, que es aquello relacionado con el hombre, y nosotros pues nos vamos más atrás. mucho más atrás, y generalmente los arqueólogos tienen una formación en humanidades, ¿no? Entonces somos los de letras o los de ciencias, pues nosotros somos de ciencias. Y el día a día, pues como cualquier trabajo, ¿no? O sea, a veces se piensa también un trabajo como muy idílico, ¿no? Por esto, por las películas, Claro. estás en el campo con la brochita y entretenido con el bocata de jamón, ¿no? Aquí con jamón de Teruel. Pero, pero bueno, es como todo, se necesitan muchísimos informes, planificación, búsqueda de recursos económicos, tanto para poder excavar, para poder preparar, para poder también tener el personal suficiente, los profesionales, múltiples informes que hay que realizar antes incluso de ir a excavar, porque se necesita un permiso de prospección. Es decir, en Aragón se necesita un permiso de prospección oficial por parte de la Dirección General de Patrimonio Cultural para poder buscar fósiles. Cuando encuentras un yacimiento, te pides el permiso de excavación de ese yacimiento y luego, una vez que has excavado, todos los informes pertinentes posteriores, ¿no? O sea, que hay mucha labor también de gabinete. Más luego, pues hay que preparar los fósiles. Más luego, estudiar todos esos fósiles, con lo que conlleva hoy en día, porque como has dicho antes, hay muchísima información. Intentarlo publicar en las revistas de más alto impacto, de impacto científico. Realizar notas de prensa. Somos los paleontólogos y las paleontólogas de la Fundación somos muy multidisciplinares. En un proyecto como esto es necesario saber que tu trabajo va más allá de ya tengo publicado y esto es mi currículum, sino que tenemos que saber llegar a la sociedad con todo lo que hacemos. Incluso pues somos especialistas también en museografía, ¿no? En cómo realizar los textos, los mensajes que luego el público va a ver en Inópolis. Porque, bueno, a lo largo de estos años, ¿qué mitos te has encontrado de que la gente haya podido confundir? Bueno, pues uno es el que he dicho, un poco que te empiezan a hablar a lo mejor de unos restos íberos y cosas así, te preguntan a ti, ¿no? Y digo, pues yo sé lo mismo que tú, un poquito más por interés, esa confusión entre paleontología y arqueología. Claro, porque además, antes de ir como a un terreno a encontrar fósiles, ¿no? Ujú. Se pide un permiso. Ha habido ocasiones en las que os habéis encontrado que sabéis que igual ahí hay algo, pero no se puede excavar por lo que sé. Bueno, generalmente no, no. A ver, depende en cada ámbito de la especialización de la paleontología. Primero tienes que tener un conocimiento del entorno geológico general del lugar en el que quieres estar. Quiero decir, por ejemplo, si nos dedicamos a los dinosaurios,
pues los dinosaurios vivieron en un entorno concreto, una edad geológica en unas edades geológicas concretas, en el Triásico, en el Jurásico, en el Cretácico. Entonces, primero tengo que ver en el mapa geológico, en este caso de Teruel, si hay formaciones geológicas que tuvieron ese origen y que tengan esas edades geológicas. Más luego, como los dinosaurios vivieron todos en ambientes continentales, pues que esos sedimentos que estoy viendo, pues que realmente tengan un origen continental. Con lo cual, entonces, eh, analizamos una serie de municipios en los que puede ir una prospección paleontológica. Quiero decir, en Teruel Capital, por ejemplo, yo no pediría una prospección paleontológica para encontrar dinosaurios, porque la edad geológica de los terrenos que está alrededor, por ejemplo, de la ciudad de Teruel, pues es mucho más moderna, ¿no? En general, de la época de los dinosaurios. Sin embargo, ¿quién pide prospección paleontológica alrededor de la ciudad de Teruel? Pues las personas o los paleontólogos que se dedican a los mamíferos de un piso concreto, por ejemplo, que se llama el Turoliense, del Cenozoico, es mucho más moderno, 10 millones de años, 7 millones de años, pero ahí no vamos a encontrar dinosaurios. ¿Por qué? Pues porque ya se habían extinguido. Entonces nos vamos a otros lugares, a otros lugares, pues a Galve, a Castellar, a Babú, a Aliaga, a Riodeva, esos lugares en los que el sedimento sí es de la época de los dinosaurios y en unos ambientes continentales. Quiero decir con todo esto que depende la especialización de cada paleontólogo. Si es especialista en amonites o en fósiles marinos, pues dices, pues voy a ir a determinados lugares, por ejemplo, no sé, de la Sierra de Albarracín o del Bajo Aragón, en el que los sedimentos que hay allí pues son de las edades en el que voy a ver ese tipo de fósiles y encima de un origen marino. Por eso encuentro amonites. Donde encuentro amonites no va a ser normal encontrar restos de dinosaurios, ¿vale? O sea, hay Claro, que tener un conocimiento previo de todo ello. claro. Porque lo que es el terreno va cambiando, ha ido evolucionando, o ha sido más por el impacto de las civilizaciones que han ido pasando. No, no, el terreno, claro, no tiene nada que ver. Nosotros, en la geología, en la paleontología, la escala de los tiempos geológicos es 1 millón de años, ¿no? Para nosotros puede ser un día o un año, para nosotros es un millón de años. Entonces, muchísimo tiempo, entonces todo ha cambiado. Durante diferentes etapas geológicas ha habido múltiples procesos que han hecho, pues, por ejemplo, que lo que antes estaba abajo, pues ahora esté arriba. ¿No? O sea, por Claro. ejemplo, pues la cordillera ibérica, bueno, pues procede un poco del choque de la placa ibérica con la placa europea, por decir de alguna manera, y entonces lo que estaba abajo sube, pero claro, tan poco a poco que eso sería imperceptible a nuestra escala, pero ahora también está ocurriendo. Pero claro, como mucho conocemos a una persona que tiene 100 años, algunos, ¿no? Claro. Hablemos de 1 millón de años, y cuando decimos, este dinosaurio tiene 150 millones de años, pues cuesta a veces hacerlo ver, ¿no? Pero bueno, por eso nosotros tenemos claro pues cómo ha evolucionado la propia Tierra, ¿no? Las placas, los paisajes han cambiado. También cuando decimos, pues aquí antes esto era mar, ¿no? Pues parece que está aquí, ¿no? La playa de Sagunto que estaba aquí arriba Ya. y que esto era el fondo del mar, ¿no? O sea, que estos sedimentos eran marinos, pero está todo abajo. Y luego, por supuesto, la erosión, el día a día, el día a día, el año a año, el millón de años a millón de años, es lo que hace que todo cambie. Entonces la Tierra va a seguir cambiando, igual dentro de un Claro. millón de años seguirá cambiando y Pues dentro de 1 millón de años, se pues pueden llegar a hacer estimaciones de cómo podrá ser. sí, sí que las hay, pero depende en cuántos millones de años, depende. Entonces, en 1 millón de años puede que sea todo muy parecido a lo que conocemos hoy en día, parecido desde el punto de vista geológico, parecido, pero tal como sabemos, pues la costa estará muchísimo más arriba de lo que conocemos hoy en día, por decir así, ¿no? En gran parte del Mediterráneo habrá una transgresión marina y habrá crecido. Pero claro, como nosotros no supone que no lo vamos a ver, porque ni tú ni yo vamos a vivir 1 millón de años, pero Pero se quedará escrito y guardado para que entonces. depende si entonces hay alguien que pueda escribir o que esté todo Bueno, guardado. El claro, registro geológico seguro, pase lo que pase, siempre estará. claro. Interesante, la verdad. Muy Dinópolis como experiencia. Cuando vamos a visitar Dinópolis, ¿qué es lo que podemos ver? ¿Qué es lo que nos encontramos? Porque realmente ponéis al alcance de las personas incluso una parte del laboratorio, ¿no? bien. Para que se vea que muchas veces te quedas así mirando y dices, qué es esto, no?
¿Qué es lo que, qué ¿Qué es lo es que lo hay que están aquí? haciendo ahí, no? Realmente, Dinópolis es un parque temático, un parque de ocio científico de temática paleontológica, en el que lo que intentamos es, en conjunto con nuestros compañeros también, que se encargan de la explotación comercial, es que haya una mezcla de ocio y de ciencia, ¿no? Y que al final siempre sea un producto también educativo a la par que turístico. Entonces en Dinópolis ves muchas cosas. En Dinópolis Teruel la visita media se en torno hoy en día, después de la inauguración de Mar Jurásico, en torno a 7 horas, ¿no? 7 horas dentro en el que puedes ver un museo espectacular, ¿no? Con unos fósiles realmente únicos, especialmente de dinosaurios y también de mamíferos, pero también pues muchos atractivos de ocio que están más relacionados quizás con lo que la gente o las personas en general piensan sobre la paleontología, ¿no? Entonces es pues desde pues, hacer un viaje en el tiempo que está desde el principio del año 2001, desde el Big Bang hasta la extinción de los dinosaurios, o desde la extinción de los dinosaurios hasta el estado actual en el recurso que llamamos el último minuto, que se recorre en barca, o una experiencia muy atractiva en el mar Jurásico, en la que vemos los mares remotos, pero mientras también pues con una serie de pequeñas atracciones para que los más pequeños se entretengan y sobre todo, como digo, pero todo al final el germen de todo, la justificación de todo, incluida la película, es el fósil, el estudio del fósil. Eso es lo principal. Entonces el fósil y qué se hace con el fósil es lo primero que el visitante de Inópolis acaba viendo en el laboratorio que me comentas, ¿no? En esa gran cristalera. Entonces, pues allí están parte de los científicos, porque además de ese laboratorio tenemos otro, la fundación tiene otras instalaciones, pero a veces no hay tanta gente porque estamos en otro lado en función de lo que estemos realizando. Y es ahí donde el fósil, una vez que llega en el campo, se empieza a transformar, a preparar, ¿no? A dejarlo ya, vamos a decir, bonito para su investigación y para su difusión. Y de ahí es el comienzo luego la visita de sala de mundo acuático, sala de los dinosaurios, sala de los mamíferos. Bueno, no pararía porque hay muchísimos Sí, hay muchísimos. recursos, ¿no? ¿Tienes algún dinosaurio favorito? Pues mi dinosaurio favorito. Bueno, yo creo que te diría que no. O Anda. sea, tengo mucha atracción por los dinosaurios con placas. Un dinosaurio que se llama Centrurus, que también es muy rico en la provincia de Teruel, el registro de ese tipo de dinosaurios. Tanto es así que el propio logotipo de la fundación actual tiene que ver con estos dinosaurios con placas, que son los estegosaurios, ¿no? Los estegosaurios que a veces también los compramos en galletas para que el niño esté más contento y se coma ese tipo de galletas con forma de dinosaurio. Pero que decir, pues todos los dinosaurios que con el paso de estos años hemos podido describir también en la propia provincia de Teruel, ¿no? Pues Turiasaurus, Iguanodon galvensis, Europelta, Proa, Oblitosaurus, que también ese es el último nuevo dinosaurio que hemos descrito para la ciencia en Aragón, es Oblitosaurus buñueli, lagarto olvidado de Buñuel. Y bueno, también es un guiño como desde la fundación intentamos que además de la paleontología, pues por ejemplo en este caso con el nombre del dinosaurio, acercar pues un mito, hablando de mitos también en el mundo del cine, como es la figura de Luis Buñuel, un calandino, ¿no? Un aragonés en el cine. Y jugamos con ese tipo de cosas también. Ahora que hablabas de mitos, me venía a la mente, hay muchos mitos en torno a animales actuales que se conservan todavía de la época de los dinosaurios, como los cocodrilos Mm. y demás. ¿Eso qué tiene de cierto? No, es cierto, o sea, bueno, ¿Sí? efectivamente, claro, convivieron, pero muchísimo más, muchísimos peces, el grupo de Y yo qué sé, llegaron a los tiburones. sobrevivir. Sí, efectivamente. Siempre ese es uno de los debates también, como hace. A ver, realmente es que los dinosaurios tampoco se han extinguido. ¿Vale? Hablamos de la extinción de los dinosaurios, pero se extinguieron los dinosaurios no avianos, los no voladores, hace 66 millones de años. Pero hoy en día estamos rodeados de dinosaurios por todas partes. No sé si tú tienes alguna idea, ¿vale? O te sorprendo, pero realmente son los dinosaurios avianos, los dinosaurios voladores. Las aves no dejan de ser descendientes directos de un determinado, también vamos a llamarlo, grupo de dinosaurios. Y bueno, pues sí, cuando vemos un, no sé, por decir algo, Un águila, por ejemplo. un águila, por ejemplo, un cuervo o un avestruz, ¿vale? Por decir algo así, realmente estamos viendo un pariente de los dinosaurios que nos extinguieron, que eran los voladores, porque las aves ya convivían también con los dinosaurios. Pero también convivían diferentes grupos de
de cocodrilos. Por ejemplo, pues en la mina Santa María de Ariño, donde hemos excavado más de 11.000 registros de vertebrados, pues junto a los dinosaurios que allí excavamos, estamos hablando de 111 millones de años, pues también hemos descrito nuevos cocodrilos, nuevas tortugas, o sea, todos ellos convivían. Es bastante habitual. Sin embargo, un determinado grupo de vertebrados y también de invertebrados, pues vamos a decir que sobrevivió a ese evento catastrófico que fue la caída del meteorito en el actual Yucatán, y unos perduraron y otros se extinguieron, como fueron los dinosaurios como los conocemos hoy en día, ¿no? El Tyrannosaurus Rex y parecidos, por decirlo de alguna Claro, manera, lo lo que conocido. conocemos como lo que dices del meteorito, realmente no fue que la Tierra se envolvió en fuego y ahí no sobrevivió nadie, ¿no? Claro. No, claro, todo, ¿no? Ha habido extinciones peores a finales del periodo que se llama el Pérmico, entre el Paleozoico y el Mesozoico, pues una extinción prácticamente supermasiva, mucho más que la que se dio en el límite Cretácico terciario, pero claro, sí que fue un evento muy catastrófico. ¿En qué consistió? ¿Que fue ¿Cuál de ellas? un meteorito también? También, sí, sí, sí. Ha habido, que sepamos, ha habido cinco grandes eventos catastróficos. Generalmente se relacionan todos con caídas, entre comillas, de meteoritos o otro tipo de eventos también, de grandes vulcanismos o una mezcla de todo. Pero bueno, realmente ahora estamos en las cinco grandes extinciones y ahora estamos en la sexta extinción, que es la única que estamos produciendo, El uno segundo. de los seres vivos, lógicamente, que estamos en la Tierra y que casi la podemos estar viendo, pero a veces no nos queremos dar cuenta, ¿no? Pero de los seres vivos que había hace 100 años a los que hay ahora, ya se han distinguido unos cuantos. Y aquí sí que no hace falta hablar de millones de años. Lo vemos en la escala humana, ¿no? Pero bueno, el día a día, pues nosotros mismos fagocitamos lo que hay, pero a su vez también, bueno, pues tenemos otro tipo de avances y esto será imparable y nada va a cambiar. O sea, que lo que tenga que pasar, va a pasar. Las probabilidades de un meteorito y de un volcán de esas magnitudes. Bueno, ante eso no podemos, por eso, pero antes sí que tenemos la suerte, ¿no? Que tenemos a compañeros y colegas que están mirando al cielo y ves, pues, si algún eh, meteorito o algún otro pues, asteroide o lo que fuera, pues puede acabar chocando con la Tierra e intentar que eso no ocurra, ¿no? Pero bueno, siempre, últimamente también se lee bastante de Sí, estas cosas, y se intentará desviar si es el caso, pero acabará pasando, seguro, acabará pasando, pero esperemos que tú y yo no lo veamos. eso. Y estas cosas siempre las he llevado muy mal, ¿eh? Ah, Que no pues llévalo sé. bien, llévalo bien. Yo me desactivé las notificaciones de los meteoritos hace mucho. Y en cuanto al ámbito personal, ¿cómo asumiste y cómo viviste el ser director, asumir el cargo de director de la fundación? Bueno, pues llevaba muchísimos años ya trabajando, llevo 26 años en el proyecto. Bueno, pues una vez tras la marcha del anterior director Luis Alcalá, pues ya son 4 años, siguiendo haciendo cosas en el proyecto que muchas de ellas pues ya las hacía anteriormente. Lógicamente ahora mi labor es diferente, con mucha más responsabilidad, pero bueno, pues no sé, ya son tanto, he vivido desde, no sé, en este proyecto, pues desde mostrar todo al principio como casi como un guía más de los que hoy puede haber en Dinópolis hasta pues excavar, descubrir, prospectar, investigar, ver todo, ¿no? Como en todos los sitios, las cosas buenas y las cosas menos buenas que pueda haber en cualquier proyecto, pero intento asumirlo pues con normalidad. ¿Qué es lo que te llevó a querer igual los años trabajando y estando en contacto con la fundación? ¿O qué fue lo que te animó a asumir ese papel? Pues me animó, pues primero la confianza del propio gobierno de Aragón, la confianza también de mis compañeros. Y porque aquí había que seguir adelante con una lucha muy grande que creo que es necesaria todavía desde la provincia de Teruel, porque yo suelo decir que hay que demostrar 5 veces más que en otros sitios lo que aquí se hace, ¿no? En relación. Y creo que era el momento y casi fue, pues bueno, asumir un reto de una vida quizás menos cómoda, pero que me parecía muy importante porque habíamos realizado muchísimas cosas ya antes y las seguimos realizando ahora y aquí seguiremos y creo que tenemos que presumir de la riqueza paleontológica de la provincia, de un proyecto como este y de todo lo que se hace, que todo puede ser mejorable, pero que somos ejemplo, como he dicho antes, en el mundo, cuando vienen nuestros colegas extranjeros, por ejemplo norteamericanos o estadounidenses,
ellos a veces no diferencian Teruel de, a lo mejor lo estoy exagerando, pero de Madrid. O sea, vienen a Europa, vienen a España. Ya. Entonces ven lo que hay y ellos alucinan, ¿vale? Y eso a veces no ocurre lo mismo con los colegas españoles, porque como vienen a Teruel, pues está muy bien, pero es Teruel. Pero cuando tú no tienes ese aspecto que se prejuzga, que podemos tenerlo todo, incluso nosotros con otro tipo de proyectos que sean en otras provincias de España, ¿no? De paleontología, de cualquier cosa, ¿no? Realmente es un sitio para estar orgulloso y es único porque aquí hacemos el proceso completo. El proceso completo, que es un proceso que ha llevado a que con la explotación comercial de todo ello, pues Dinópolis ya haya sido visitado por más de 3.800.000 personas. La media es en torno a 150.000, 160.000 personas al año. Es decir, han visitado desde el año 2001 más personas Dinópolis que habitantes somos en la provincia, no digamos en la capital. Y lo que ello ha supuesto y supone para gran parte de la provincia, no para toda, desde el punto de vista del sector turístico, ¿no? Yo lo tengo bien claro porque lo he vivido. Teruel, la ciudad de Teruel es un antes y después, hay un antes y un después desde que Dinópolis existe. Teruel era igual de bonita, tenía su riqueza patrimonial, los amantes, lo tenía todo, pero el punto de inflexión siempre hay algo que es lo que hace que te acerques a un lugar para que a partir de ahí dices, esto hay que mejorarlo también, hacer una ciudad peatonal, conocer un patrimonio mundial como es el Mudéjar de Aragón, y eso es lo que el punto de inflexión te lo dice una persona que tampoco llevo 26 años aquí, ¿vale? Pero el punto de inflexión realmente fue Dinópolis en la capital, prácticamente. Y es un motor económico y turístico, como mencionas, de los más potentes de la provincia. No, por supuesto. Por Yo lo siempre que digo lo además, mismo. Cuando en un lugar, por lo típico, hablamos todo, digo, pues bueno, pues imagínate que ahora dices, pues lo cogemos de aquí, me lo llevo, el helicóptero, lo llevo a otro sitio, a ver qué pasaría, ¿no? Pues realmente, efectivamente, es muy importante, sobre todo para el sector turístico, el sector de la restauración, los hoteles, como han crecido muchísimo el número de camas en la ciudad de Teruel. Muchos de los turistas antes, pues me acuerdo, si iban pues al Barracín, si veía algo en Teruel, pues iban al Barracín. Hoy en día hay una dinámica muy potente, sobre todo en lo que son los 50-60 kilómetros alrededor de la ciudad de Teruel. Las sedes, las sedes tienen vamos a decir, un impacto menor, pero bueno, esto es todo muy relativo, ¿no? Porque algunas sedes están, ya sabemos cómo son muchos de los municipios, ¿no? Pues en pueblos que tienen 120 habitantes, 150 habitantes. Por ejemplo, en un municipio como Galve ha sido visitado por más de 200.000 personas desde el año 2001 y tiene en torno a, no sé exactamente, pero en torno a poco más de 150 personas, ¿no? Y así otros municipios. Quiere decir que cuando vamos viendo poquito a poco el hecho de que vayan 7.000, 8.000, 9.000 personas a las sedes de Dinópolis en un pueblo de 100 habitantes, supone que el bar del pueblo, pues bueno, va a poder, bueno, pues poner más refrescos, más comidas, intentar que todo eso perdure. No solamente desde la fundación está muy claro, no solamente con Dinópolis y con sus sedes, sino que hay otros lugares que no tienen, vamos a decir, esa marca de Dinópolis, pero que sí desde Dinópolis o desde la fundación hacemos todo lo posible, pues poner en valor los recursos, dar a conocer a los ayuntamientos, a comarcas, lo importante de invertir también y colaborar con nosotros en la puesta en valor de, por ejemplo, yacimientos de huellas de dinosaurio. Por eso también tenemos, entre comillas, un producto que llamamos la carretera de las huellas de dinosaurio, que une el Castellar con Galve, en el que se pueden visitar muchos yacimientos de huellas de dinosaurio, algunos huesos de dinosaurio, centros de interpretación, dinosaurios también al aire libre, que pueden haber sido promovidos a través de un ayuntamiento, de una asociación o de una comarca, pero que es muy importante también para que ese flujo siga. Es decir, el objetivo es que parte de la gente que llega a Dinópolis Teruel que siga por la provincia y pueda ir, por ejemplo, a Babuk, ¿no? La semana pasada dimos a conocer un yacimiento de huellas de dinosaurio en Babuk, más de 250 huellas de dinosaurio, por lo que quiere el público. Se puede ver, se puede ya ir a ver. Entonces, pues para eso nosotros tenemos ahora, por ejemplo, un convenio con la Comarca Comunidad de Teruel, que apuesta mucho por su patrimonio paleontológico y entonces esperemos que ese yacimiento pronto también pues, pueda ser visitable, ¿no? Y entre todos hacer esa gran piña que,
que tal y como dice el último de los libros editados por la Fundación de la serie fundamental, que se llama Teruel, un inmenso museo paleontológico. Es decir, la provincia de Teruel vista como un inmenso museo paleontológico, con Dinópolis o sus sedes y otros lugares que ya en su momento llamaba como los Dino Point, ¿no? Esos puntos de interés de dinosaurios o de otros tipos de fósiles que también hay por la provincia. Podemos encontrar en Bueña, en Castellote, es que, bueno, son tantos lugares que no pararía porque realmente es increíble todo lo que tenemos en esta provincia para la historia de la vida en la Tierra. Entonces es un recurso que está ahí que no lo tenemos que dejar perder, que a veces pensamos, pues, ¿qué podemos sacar aquí ahora que tengo aquí? Pues si lo tengo delante, lo tienes delante. El que tiene un dinosaurio tiene un tesoro y hay que saber aprovecharlo, todo ello. ¿Por qué? Por la repercusión que tiene. Ahora mismo, bueno, pues ha estrenado hace unos días Jurassic World, ¿no? Ah, sí. Entonces, ya es la película más taquillera del año. Quiero decir, porque aunque eso sea ficción, atrae. Entonces, cuando tú tienes ese tipo de recursos, te tienes que aprovechar. Y lógicamente aquí ya lo que tú muestras no es una película que no deja de ser al final, bueno, pues arte, un entretenimiento para todo ello en el que pueda haber, vamos a decir, muchos gazapos científicos, pero eso es lo de menos, sino que al final nosotros lo que tenemos que tener es un proyecto muy atractivo también, aprovechándonos también de la atracción por esas películas, pero ahí sin gazapos científicos, es lo que tenemos que intentar hacer. ¿Y proyectos a futuro que tengáis en mente? Bueno, pues seguir, sobre todo yo lo tengo muy claro, es seguir aprovechando, además de hemos excavado tanto durante todos estos años que tenemos que seguir avanzando en las publicaciones científicas, pero sobre todo es seguir colaborando con, con ayuntamientos, con comarcas, con el propio gobierno de Aragón, para que todos estos lugares sigan creciendo. Y esto se hace solamente trabajando. Este yacimiento del que hablaba antes, eh, cuando lo descubrimos, me voy a ser otro de los hitos que me dieron antes, porque este lo voy a hacer también en el año 2011, ¿no? Había como 4 huellas de dinosaurio. Pero cuando tienes fondos y los cavas, sacas ahora unas huellas que son muy diferenciadoras también, porque incluso pues, vemos las uñas, los dedos de los dinosaurios productores, pero ya tenemos más de 250. Entonces, ¿por qué? Porque ha habido inversión para poder hacer todo eso. Pero al final tenemos que conseguir que en ese entorno, por ejemplo, del altiplano, de la comarca Comunidad de Teruel, que hay un habitante por kilómetro cuadrado, pues que, bueno, pues que sea un pequeño lugar en el que también puedan visitar ciertos turistas a Babuj y que también puedan ir a otros yacimientos de Aguilar de la Alfambra y a otros yacimientos de Galve Claro. y a otros del Castellar, ¿no? Y a veces tienes lugares, por ejemplo, que nombra ahora el Castellar, es un sitio muy pequeño, pero que tiene 87, ahora mismo tenemos 87 yacimientos de dinosaurios inventariados, en un pueblo que tiene 55 habitantes, pero tienes, gracias al esfuerzo que se hizo entre la Fundación y el propio Ayuntamiento de Castellar durante varios años, hay 4 yacimientos visitables actualmente. Y también recursos museográficos imaginativos, ¿no? Y a veces es esto. Y sobre todo es hacer del Museo Aragonés de Paleontología pues el referente a nivel de comunidad autónoma y seguir teniendo pues dinosaurios completos originales como podemos ver ahora en el Museo de Dinópolis, Proa, Europelta, una gran diversidad de dinosaurios gigantes. La verdad que no pararía, ¿no? de tener objetivos, pero sobre todo es que la provincia de Teruel siga, yo creo que se está orgullosa de un recurso como este y de un, Seguro que de sí, un sí, sí. proyecto como este. Siempre tienen muy buena acogida las entradas y las colas que se hacen para entrar a Dinópolis y sí, sí, sí. La gente lo acoge muy bien. Si pudieras viajar al pasado, ¿a qué época te gustaría volver? Esa es buena pregunta. Viajar al pasado. Yo creo que los paleontólogos es que viajamos al pasado constantemente. Entonces, realmente lo que me gusta es las rocas y los fósiles nos hablan. Tenemos a veces todo delante y no lo sabemos ver, pero te están hablando. Entonces, lo bonito de alguien de ciencias, como soy yo y como somos los paleontólogos, es que en este caso no es una ciencia exacta y que podemos, en función de lo que vemos, interpretar lo que estamos viendo. Incluso hasta nos podemos equivocar, pero eso es lo bonito. Entonces, viajas al pasado, pues cuando estoy en rocas del Jurásico, pues viajo al Jurásico, pues colaborando con sedimentólogos, con estratígrafos, que nos ayudan a interpretar el ambiente sedimentario de aquella época. ¿Llegáis a sentiros allí, en esa época? Yo concretamente sí, sí, o sea, Bueno, lo veo, o sea, a veces
Eso es lo bonito. Yo luego te pregunto a ti, cuando tú vayas a ver un yacimiento de huellas, no sé, al Castellar, y veas, Voy a ir este verano. vete, Voy a cuando ir. veas las huellas, que a veces cuesta verlas por la luz, ¿vale? Pero ya voy a decir que vamos a hacer alguna pista para que se vea mejor. Em, claro, es que tienes que pensar que hace 145 millones de años por ahí pasaron unos animales que hoy están extintos y que caminaban por un antiguo sistema deltaico, cerca del mar, un delta. Era un Teruel que entonces era como, vamos a decir, parecido al Caribe actual, ¿no? Con dos grandes estaciones donde llovía mucho y todos esos animales pasaban por allí. Y si vemos que hay huellas de los mismos productores, pero a lo mejor rastros, un rastro son varias huellas consecutivas de un mismo productor, de un mismo individuo. Pero si tenemos diferentes individuos y rastros paralelos, resulta que interpretamos que iban en manada. Luego estoy viajando al pasado, iban en manada, migraban de un sitio a otro. Entonces yo como sé cómo hacen, por ejemplo, ahora los ñus en África, pues yo pienso en los iguanodóntidos, ¿no? En iguanodón. Y si encontramos los huesos y dentro de los huesos en el yacimiento además encontramos pues huesos muy chiquitines, grandes de individuos adultos, pero otros de individuos pequeños como pueden ser Iguanodon galvensis con los fósiles que encontramos en un yacimiento de Galve, 13 crías, pues empezamos a pensar qué hacían las crías con los adultos. ¿Tenían cuidado parental? ¿No lo tenían? Aquello pudo ser una guardería. Entonces todo el rato estamos viajando al pasado, es lo que te quiero decir, en Sí, función sí. también del yacimiento y de la época geológica. Qué interesante. Muy interesante, la verdad. Muy bien. Bueno, ya estamos terminando. Como esta es la sección del instituto, bueno, además esta pregunta típica la hacemos siempre, porque el Instituto de Estudios Turolenses colabora de forma constante y activa con el podcast. Su pregunta, que es cómo podemos dar a conocer pues, tu sector. Yo creo que ya lo hemos mencionado a lo largo del podcast, que a veces ocurre que ya lo hablamos. Ujú. Entonces, ¿pero qué otras medidas propondrías para seguir dando a conocer este ámbito? ¿Te refieres dentro del instituto? O no, en general, yo creo. Sí, en general. Bueno, yo creo yo creo que lo estamos haciendo, lo que estamos haciendo actualmente, ¿no? Y lo seguiremos potenciando. Hoy en día, pues todavía tenemos que manejar, pues como te pasa a ti, pues más las redes sociales, todo lo nuevo, porque claro, esto a veces también a nosotros nos da mucha lugar a la especulación, ¿no? Antes me decías que te has encontrado. Yo siempre digo que hay que mirar la nota de prensa madre. O sea, ¿de dónde parte la noticia? Si la mandamos nosotros, esta es la noticia. Esto es lo que yo he dicho. Claro. Porque con el paso del tiempo, sobre todo hoy en día y con la inteligencia artificial, va desvariando todo absolutamente. Entonces, ni se dice lo que nosotros hemos dicho, ni el dinosaurio que está en la infografía es el dinosaurio del que nosotros hemos descrito, yo qué sé, ¿no? Pues ahora el cráneo del estegosaurio más completo de Europa y acaba apareciendo una infografía de un T-Rex, ¿no? Claro. Entonces, todo esto hay que intentar mejorarlo, pero a su vez también potenciarlo. Y luego también seguir teniendo iniciativas y colaborar, en este caso la Fundación con Institutos Estructurolenses, como ya lo hemos hecho desde hace muchos años. Por ejemplo, hay una iniciativa que hoy se desarrolla en todas las provincias de España y también ya ha empezado fuera de España, que comenzamos en Teruel colaborando la Fundación, la Universidad de Zaragoza y el Instituto de Estudios Turolenses, que se llama el Geología. ¿Vale? Se realiza hoy en día, empezó en otros meses, pero hoy en día se realiza en mayo, y algo que empezamos en Teruel, en Aliaga, pues luego poquito a poco se fueron ampliando las provincias, hoy se hacen todas las provincias de España, ya ha dado saltos internacional, y entonces son esas cosas que a veces empiezan en Teruel y luego se olvida que empezaron en Teruel, pero que bueno, fue así. Este año, por ejemplo, pues se ha celebrado el 20 Geología en Aliaga, nosotros realizamos otros saltajes de hogueras, y bueno, todo esto es también gracias a la colaboración con el Instituto de Estudios Turolenses. Pues sí, el año que viene no nos lo perderemos. Allí estaremos. Pues muy bien. Bueno, y mi pregunta del podcast, ¿eres de quedarte de charreta o eres de los que no te gusta charlar mucho? Bueno, ¿tú qué crees ahora después del rato que he estado? No, realmente soy un poco contradictorio, porque, bueno, para hablar de los aspectos que tienen que ver con la paleontología, pues sí que charro bastante. Para otras cosas también, pero también a mí particularmente me gusta mucho
estar en el campo y pensar. Entonces es más fácil a veces encontrarme por las montañas que, por ejemplo, aquí en Teruel, en la ciudad. Supongo que es normal, ¿no? Ser geólogo. Sí, pues puede que sea normal, pero bueno, a veces también es importante cambiar el chip, ¿no? Y sí que es cierto que a mí a veces me cuesta, pero por lo menos lo seguiré intentando. Oye, pues ha sido un placer conocerte, que nos contaras más sobre la fundación, sobre Dinópolis, conocer más sobre este tema. Y nada, un placer tenerte aquí en el podcast. Muchas gracias. Bueno, el placer ha sido mío y espero que te vaya fenomenal y que sigas haciendo muchos podcasts. Muchas Gracias. A ti. Gracias. Bueno, el día 30 de julio en Mora de Rubielos estoy haciendo un evento. Estás invitado, viene Inma, viene... se me olvida el nombre. Arqueólogo. Ibáñez. Javier. Javier Ibáñez, Sí. arqueólogo. Y estaremos haciendo un podcast en directo en el cine de Mora de Rubielos a las 7 de la tarde. O sea que estáis todos invitados Muy bien, a venir, que yo creo que estará muy bien. Una charreta muy buena. muy bien. Así que oye, genial. Ya sabes que también hay dinosaurios en Mora de Rubielos. ¿También? También. Bueno, claro, entre las aves y... No, los hay fósiles de dinosaurios, me también. refiero ahora, sí, bastantes. Sí. Pues también habrá que ir a echar un vistazo a ver qué veo. Muy bien, seguro que sí. Muchas gracias. Nada, a ti, gracias. Acabas de ver la sección Perspectivas Turolenses, en colaboración con el Instituto de Estudios Turolenses. Si te ha gustado, síguenos y suscríbete para no perderte los próximos capítulos.